자, 나 더마라. Me 에, gustaría dar la bienvenida 아주 a Chungsi Boka Rinpoche, Khenpo Lodro Rinpoche, y así como a todos los Khenpos, lamas y amigos espirituales de los monasterios de monjes y monjas, a todos los estudiantes, y en especial a las monjas de los monasterios, así como a todos mis amigos del Dharma, hombres y mujeres que están escuchando esta transmisión. Me gustaría desearles la bienvenida. El día de hoy es el último día de nuestras enseñanzas de Arya Shema de primavera, y por el mes pasado, durante todo el mes pasado, hemos hablado acerca de los versos autobiográficos de las acciones virtuosas y la alabanza buscó exhaustivamente, y hemos tenido esta gran oportunidad. Pero no he sido capaz de enseñar ambos textos de manera completa como planeé, pero he tenido la oportunidad de hacerlo o de hablar sobre estos versos de manera profunda, así que estoy muy contento y estoy listo para enseñar acerca de este texto el próximo año. Pero por supuesto no podemos decir exactamente en qué fecha será el próximo año, pero probablemente será como este año, después del Año Nuevo Tibetano. Ahora, el propósito principal de enseñar la historia de liberación de Mikyo Dorje este año es que por muchos años he tenido la esperanza de que las personas que escuchan estas enseñanzas, y en particular los monjes y monjas de los distintos seguidores de la escuela Karma Kamsan, tengan un mayor entendimiento y familiaridad con los ejemplos y las acciones de Mikyo Dorje en cuerpo, palabra y mente, y no solamente un entendimiento de la explicación oral. Al enseñar estos ejemplos de cuerpo, palabra y mente, espero que tengan un mayor entendimiento y familiaridad. Esto es lo que espero de las enseñanzas. Este ha sido mi propósito también. Y ya sea que hablemos de la historia de liberación de un lama o una biografía de una persona ordinaria, no debe ser solamente para aprender acerca de la situación de este personaje en particular, de la manera en la que normalmente lo pensamos. Deberíamos de tener una imagen mental del mundo en ese tiempo, del contexto, y entender cuál era la situación verdaderamente de esta persona. Pero yo mismo no he estudiado historia en especial, y lo poco de historia que sé son algunos pedazos aquí y allá, no es un entendimiento completo. Pero por muchos años he leído muchos textos acerca de Mikyo Dorje. Esto es una gran fortuna, y es por esto que considero que me siento cercano al mundo en el que estuvo Mikyo Dorje. Así que creo que cuando he enseñado estas historias de liberación, muchos de los eventos que descritos son noticias o situaciones nuevas para ustedes. Para mí personalmente, siento que enseñar las historias de liberación este año me ha ayudado a desarrollar incluso más fe de la que tenía antes en los karmapas, y en particular en el octavo karmapa. En particular,
cuando vemos la situación y los eventos que sucedieron durante la vida de Mikio Dorje, tengo un sentimiento muy particular que viene de esto. Para darles un ejemplo, cuando el octavo Karmapa fue reconocido, había toda esta disputa acerca de los tulkus del este y el oeste. Y a pesar de que hubo muchos signos y señales que acompañaron su nacimiento, de todas maneras había mucha gente que dudaba si él era o no el Karmapa. Y debido a su karma, terminó viviendo en una comunidad que era el Gran Campamento, donde incluía a la gente que lo dudaba, que dudaba de él. La mayoría de la gente dudaba de él. Y en ese tiempo, en el Gran Campamento, muchas de las personas apoyaban al Tulku del oeste y dudaban que él fuera el Karmapa. E incluso cuando finalmente lo entronaron, esto fue como un último recurso para los líderes del campamento. Así que dudo si de verdad querían entronarlo. Y tenían mucho miedo de entronarlo, como dije anteriormente, ¿cierto? Incluso después de que fue entronado. Su mayor apoyo en el campamento era Gyaltsab Rinpoche y murió repentinamente y se sospecha que incluso murió envenenado. Y había muchos gurús auténticos Karma Kamsan como Sangye Nyingpa Rinpoche, pero todo lo que podían hacer era ofrecerle enseñanzas y no había nadie que podía cambiar su situación en el campamento. Así que si lo vemos desde una perspectiva, desde el tiempo en el que Mikio Dorje era joven, él tuvo que vivir bajo las sospechas de otras personas, amenazas y críticas. Y puesto que él tenía que estar en esta situación, si él hubiera sido una persona ordinaria, quizás se hubiera vuelto débil, alguien que hiciera todo lo que la gente le dijera que hiciera. Y en el peor caso hubiera desarrollado quizá algún problema psicológico. Hablamos hoy en día de problemas como la ansiedad. No recuerdo el nombre de la otra, pero hubiera tenido dificultades psicológicas. Pero incluso si hubiera estado en esta situación, en este ambiente, él era firme como una montaña en su habilidad para defenderse a sí mismo. Y su intención era imparable como el flujo de un río. Y él tiró las murallas de hierro de los prejuicios, dejó de lado cualquier objeto material, ondeó la bandera de las enseñanzas y de la práctica y abrió el tesoro de la enseñanza y de la escritura. Y dejó un legado amplio y alto, más allá de todas las acciones, para todos los karmapas, dejando una
huella de sus acciones que es imborrable. Y si pienso cuando yo era joven, sin saber hacia dónde iba, también me sentí en el medio de esta controversia de la reencarnación de Karmapa y me encontré con muchas dificultades. Así que si se preguntan qué he aprendido acerca de esta historia de liberación de Mikio Dorje, es a través del el ejemplo de Mikio Dorje, lo que enseña es que no importando lo que la gente diga, y no importando si yo creo o no que soy el Karmapa, si tengo muchas esperanzas y miedos en mi mente, no debo de volverme un esclavo de estas esperanzas y miedos. En cambio, no necesito poner todas mis preocupaciones en un título que está vacío. Debo de tratar de generar motivaciones puras desde lo profundo de mi corazón. Incluso si todo lo que puedo hacer es quitar una pequeña porción de encima de los hombros del budismo y de los seres sintientes, creo que este camino no será errado. Y creo que la historia de liberación de Mikio Dorje nos da evidencia acerca de esto. Creo que las historias de liberación de los maestros del pasado y en especial la historia de liberación de Mikio Dorje realmente me enseña la manera o el camino en esta vida. Esto es lo que me enseña a mí. Y la historia de esta y enseñar esta historia de liberación no es solamente enseñar algo externo, sino también mirar dentro de mí. Esto es algo que yo siento y es por esta razón que me siento desde lo profundo de mi corazón muy afortunado. Y lo siguiente de lo que me gustaría hablar es acerca de los puntos que quedan acerca del estilo artístico Gargi del que hablamos ayer. Cuando este estilo se fundó, había dos personas que lo fundaron, Namkha Tashi y Arthur Tulku-Pende. Y actualmente se acepta que Tulku-Pende fue el maestro artista de Namkha Tashi, pero no está tan claro si él fue el fundador del estilo. Cuando leemos el texto La luz del gran sol que he citado el día de ayer de Rinchen Drupchok, de las historias de liberación de los Karmapas y sus hijos del corazón, podemos tener una imagen clara de este tiempo en el que el Karmakaji, en el estilo Karmakaji se fundó, y también de la guirnalda dorada de las biografías Kagyu de Situ Choki Gyaltsen. Hay una historia. Este es del Situ Choki Gyaltsen. Hay dos, entonces este es del último. Y Situ Choki Gyaltsen tenía un templo que construyó en Yermoche de 150 columnas. Y los murales en este templo fueron pintados por Tulku-Pende, Itzebum Tende y otros artistas. Estos muestran las 100 acciones y están descritas por el señor Chökyi Wangchuk. Y muchos de los murales en el monasterio de Yermoche ya no se pueden ver, pero hay unos que se quedan en el Lama Lakan
Y creo que algunos de estos fueron pintados por Tulcupende y me gustaría mostrarles a ustedes estas imágenes. 아zo 다디 까마 건배게 라말랑 디브리디 닝버디 디차디 가래 디 까토 스도 찔로 직동 국야 좁게 걸어야 위상도 쳔배게 람리야 안 까마 건야 펩시 디 페디스안에 공 가르송도 사나 포장 까메 Estos son 예모시 los viejos murales 나와가도 del 거두 altar principal del 로디 monasterio de 게럽디 Karma. 기타예 된게 그지 닝수진 송도와 다이미나다 디 게럽디 Así que en 고들레 디 사마르디 1918, cuando Kartok 라마랑 Situ 디브리 예베 paró en este monasterio y escribió acerca de él diciendo que el altar de Carmen Guillermo Che tenía 56 columnas con murales de los cuentos de Yataka. Así que podemos suponer que estos fueron probablemente dibujados por Tulcupende. Y también hay una historia de liberación del noveno Karmapa, escrita por Gyaltsab Dragpa Junrup, que dice, después de que el noveno Karmapa murió, la persona que diseñó o hizo esta estupa de relicario del Karmapa fue Tulcupende. Y también en la biografía de la Guirnalda Dorada dice que durante el tiempo del Karmapa no había artista más hábil que Tulcupende. Así que Tulcupende y otros era criticado por otros diciendo, en el futuro te volverás un gran maestro, no debes de preocuparte, debes ser modesto. Ahora, y es por esto que se volvió un gran artista del Karmapa posteriormente. Y si queremos ver un dibujo del noveno Karmapa, podemos ver, estas son las melodías de el apoyo de Mahakala. Son dibujos bonitos, ¿cierto? Pero si un artista hábil los ve, va a pensar que son los dibujos de un niño. Así que él realmente no sabía cómo dibujar y esta es la razón que Tulcupende lo criticaba y otros lo criticaban. Y es porque Tulcupende estaba muy familiarizado con el Karmapa y era por esto que podía criticarlo, si no, quizá no se hubiera atrevido a criticarlo. Así que esto muestra que era un artista muy cercano al Karmapa Wangchuk Dorje. Si vemos en la autobiografía de Situ Penchen, hay una pintura hecha por Tulcupende de los 8 hijos. Y él hizo que uno de sus asistentes hiciera una copia de este y otros artistas le pusieran color. Así que la imagen original de Tulcupende no está disponible, pero esta es una copia de el que dibujó él.
ene suyo tsuba ne sonde ene kong gaji gi rimu chingi zoyo chen yinba di pachi she ma gu zho ji rendo sam cheng do da yinbi ne kong da nam ga zhi ni paru le ya Así que por las razones que ya he mencionado, kan zhe yeme sha de Tulku kong na ba Pende, ni che ji ngoma ma je yinbi na an da da nga zu ji no importando si originalmente él pintaba en el estilo de Mendri, después eh, estableció el estilo de Gardji y se volvió uno de los pintores principales en este estilo. Así que creo que sin ver las pinturas originales no podemos decir si hay una diferencia entre sus pinturas y las de Namkha Tashi, pero me imagino que probablemente sus habilidades de pintura eran muy parecidas a las de Namkha Tashi. Ahora me gustaría hablar acerca de Namkha Tashi. Namkha Tashi, Miki Dorji reconoció a Namkha Tashi como su propia emanación, y es por esta razón que no solamente se volvió un gran artista hábil en las técnicas de pintura, sino que también fue uno de los líderes en establecer el estilo de Gardji. Y fue tratado de manera muy bondadosa por el Karmapa y sus hijos de linaje, y trabajó en muchos proyectos importantes como artista y como supervisor. Y para dar algunos ejemplos de esto, si miramos las biografías Kagyu de la Guirnalda Dorada, dice: en el camino a Taglung en Pagmotse había una copia de Mentangpa de Sitang de las increíbles acciones del maestro. Así que hay una gran historia acerca de las acciones del Buda de Mentangpa. Y el Karmapa le pidió a Namkha Tashi que dibujara esto. Y la pintura de Namkha Tashi se puso en el centro, y alrededor estaban imágenes de las 12 acciones del Buda y las cualidades del Buda. Y estas también se escribieron en letras doradas en la seda, en los lados de la tanka. Y también la primera persona que comenzó el estilo de Gardji fue Shamar Kongtrul Yenlak. Él tenía muchas pinturas de Namkha Tashi, así que creo que él era muy cercano también al Shamar. Y también en la biografía del noveno Karmapa de Gyaltsab Dragpa Dundruk dice que fue de nuevo a Tsurpu y le dijo a Namkha Tashi que pintara el mural de los 16 Arhats. También en la biografía dice que en 1582, cuando murió el Karmapa, la estupa de reliquias se hizo de plata, y la persona que la supervisó fue Namkha Tashi en 1583. Esto está en los registros históricos. Y de la misma manera, cuando el noveno Karmapa, Hongchu Dorje era joven y estaba estudiando los textos filosóficos, y de la misma manera, cuando el noveno Karmapa reunieron muchos de los estudiantes jóvenes,
Shock. Y la razón es que era cercano a la región de Kusho Ognilin. Este monasterio fue fundado en Yundargye por Namkatashi para pintar tangas para los maestros del linaje. Y por 8 años pintó y en 1599 lo ofreció al noveno Karmapa. En estos días hay algunas ruinas del monasterio de Dargye Lin en Yungogmin, la ciudad actual de Tse, en el distrito de Ringpung. Y quedan algunas porciones del mural. Así que quedan los restos del monasterio y entre estos podemos ver algunas porciones de los murales actualmente. Así que creo que es importante que continuemos investigando acerca de estos murales. Puesto que este monasterio fue construido al inicio del establecimiento de este estilo de Gari de pintura, así que creo que es importante que lo investiguemos si queremos saber más acerca de cómo comenzó este estilo. Así que me gustaría mostrarles los restos de este monasterio. Era un monasterio muy elaborado en el pasado y después se volvió solamente como una casa, como un granero. Y después también se destruyó esta y ya no quedan casi ni las paredes. Y nadie la cuida, así que las pinturas están en peligro de ser destruidas y de degradarse completamente. Y también está el monasterio de Hlalung. Y este también tiene murales pintados en el estilo de Gari. Puede ser que lo haya pintado Namkatashi o Tulkupende, o incluso también otro artista en el tiempo del noveno Karmapa, pero estos creo que es importante también investigarlos. Y me gustaría mostrarles estos murales del monasterio de Hlalung. Estos son los murales principales con Wangchuk Dorje en el medio. Y lo que se ha descubierto en tiempos recientes es que en un monasterio en Bután está allí la semilla de... Hay tangas muy antiguas en la descripción del lugar se dice hay 27 pinturas del antiguo. Hay increíbles pinturas que no tienen comparación en el monasterio de Yungogminling. Así que podemos determinar que estas fueron pintadas en el tiempo del quinto Shamar. Y hay una buena probabilidad de que el artista haya sido Namkatashi, porque, como mencioné, la persona que dirigió el establecimiento de este fue Koncho Yenlak.
Y puesto que él hizo que Namka Tashi pintara muchas tankas y murales, este tipo de pintura probablemente son las más viejas que todavía permanecen del linaje o el estilo de pintura de Gari. Así que estas probablemente son joyas muy preciadas del antiguo estilo de pintura Gari. Así que debemos de poner atención a estas y continuar investigándolas. Y ahora me gustaría mostrarles los murales del monasterio de Hlalung en Hlodrak. Hay dos pinturas. La coloración de los murales ha sido devastada, puesto que durante este tiempo, durante la Revolución Cultural, estuvieron expuestas a la humedad y entonces se han diluido los colores. Así que esto es un poco acerca de Namka Tashi Tulkupende, una introducción acerca de estos dos maestros que establecieron el estilo de pintura de Karma Gari. Lo que se dice en La Gran Luz del Sol, en este texto, es que durante el tiempo del 10º Karmapa, él estudió en la tradición de Menlang y practicó este estilo en la primera parte de su vida. Y después estudió el estilo chino y también el estilo Kashmir. Y se volvió un gran artista que no tenía comparación en Tíbet. Ahora, lo que esto dice es que en Tíbet no había nadie que fuera tan hábil en la poesía o en las artes como él. Y era alguien que había complacido a Avalokiteshvara y había venido a este mundo principalmente para dibujar, hacer pinturas. Así que él pintaba, esculpía, y se dice que cada día hacía una nueva pintura o una nueva imagen, cada día, sin nunca faltar un día. Así que hay muchos académicos extranjeros que estudian al 10º Karmapa, diciendo que él fue uno de los artistas más importantes de Tíbet y uno de los más hábiles también. Y muchas de sus pinturas, podemos mostrar muchas de sus pinturas, pero hoy solamente para poner un ejemplo, me gustaría mostrarles esta pintura donde se muestra al Buda subyugando a los maras. Creo que el próximo año debería de hablar del Karmapa, del 10º Karmapa y sus pinturas, pero ya habrá tiempo para esto. Y en 1664, Junchup, a quien mencioné ayer, nació, y lo que él hizo principalmente fue escribir este texto, La Gran Luz del Sol, que es un comentario es uno de los textos más antiguos del estilo Gari que tenemos, acerca de las proporciones de las deidades y acerca de Jamyang Jakpa, uno de sus estudiantes. También están otros textos como el estudiante de Tsongkhapa Tashi Tsultrum, donde se explican las proporciones y las proporciones de las
por Palden Lodro y las proporciones de Taranata. Y otro texto de Taksam Lotsawa y Sangye Gyaltsos determinando las proporciones de las deidades. Y también otro gran texto. Así que esta gran pintura, hay dos, hay una en U y otra en Tsang. Ahora solo tenemos la que está en Tsang. Y la gran pintura que está en Tsang probablemente está desaparecida. Esta es una pintura muy antigua, probablemente una de las más elaboradas de este tipo de pintura. Después hubo muchas otras. Así que cuando vemos, debemos de investigar estos textos por estos grandes maestros del pasado y ver cómo floreció este estilo y cuáles son las características principales de cada pintura. Creo que esto es muy importante. Y hay una vieja tanka hecha en el tiempo de Gyaltsab Rinpoche. El sexto Gyaltsab. Así que hay varias pinturas antiguas del Gyaltsab, pero esta es la principal de Gyaltsab Nirmul Sampa, el sexto Gyaltsab Rinpoche. Esta es la tanka. Y creo que es... Estas son algunas de las pinturas más antiguas del estilo de Karma Garri. Y en el siglo XVII, al fin, había un artista llamado Chutashi. Era uno de los tres tashis, tres grandes artistas de la escuela Garri. Es uno de estos tres tashis. Y bajo la dirección de Kunga Tenzin, él escribió, dibujó algunas pinturas del linaje Drukpa Kagyu. Una de estas es la del gran Vajradhara. Me gustaría mostrárselas. Y este es del artista Chutashi Tejetru, la primera tanka del linaje Drukpa Kagyu. Y después en el siglo XVIII estaba Choche Pelchin. Él restableció el antiguo estilo de Garri y lo propagó. Tuvo una gran influencia en esto. No tengo mucho tiempo de hablar al respecto. No puedo decir mucho el día de hoy. Así que el próximo año probablemente debería de investigar esto desde ahora para que se los pueda presentar el próximo año. Así que creo que esto es suficiente por hoy. Y ahora los organizadores de las enseñanzas de primavera tienen una carta que leer, así que me gustaría que leyeran esta carta ahora, por favor.
Así que ahora, antes de mantener las enseñanzas de Arek Shema de invierno, eh, en cambio, hemos preparado estas enseñanzas de las acciones virtuosas de Mikio Dorje. Y en particular, esta enseñanza fue organizada por las monjas y en particular Rabten Ling. Y esta enseñanza ha sido completada de manera correcta, en principio, medio y fin. Y me gustaría hacer una conexión auspiciosa con todos ustedes, así que estoy muy agradecido y me siento muy agradecido con todos ustedes. Como mencioné anteriormente, este año las enseñanzas originalmente era terminar el texto entero, pero no pude terminarlo. Y si hubiera insistido en terminarlo, sin describir en detalle o sin ir a detalle, no hubiera funcionado de esta manera. Así que yo no tengo un linaje, la transmisión oral de estos dos textos. Si la tuviera, podría dar la transmisión, pero por el momento creo que lo dejaremos aquí. El próximo año continuaré hablando al respecto. De la misma manera, en tiempos recientes, he tenido la sensación que en tiempos anteriores hemos tenido el Karma Garchen, que no se quedaba en un solo lugar, sino que se movía en distintas regiones para conectar con distintas personas en lugares remotos. Este es un método que comenzaron los karmapas previos y actualmente, gracias a los desarrollos tecnológicos en el mundo, no necesitamos ir a estos lugares, podemos hacerlo a través de las transmisiones en línea y podemos hacer conexiones en todo el mundo. Así que el gran campamento en nuestros tiempos es el campamento del Internet. Así que el campamento del Internet no necesita caballos y animales de carga y tiendas como necesitábamos antes. En estos días, si tenemos una computadora y una cámara web, es suficiente. Así que es una gran oportunidad. Así que a partir de este año, pienso que no debería de guardarme para mí o mantener secretas lo que pienso. Debería de enseñar todo lo que pueda a ustedes. Así que, como dije el otro día, vamos a tener las enseñanzas de verano. No hemos puesto una fecha, pero una vez que tengamos fecha haré un anuncio para todos ustedes. Igualmente en chino, pensé que debería de enseñar en internet en chino, pero aún no he podido poner fechas, pero el tema será probablemente acerca de lo young, del entrenamiento mental, o acerca del Vajra que divide este sutra. De cualquier manera, cuando esté en India, cuando estaba en India no era capaz de ir al extranjero, así que la gente no tenía la oportunidad
no tenía de otra más que ir a India a verme. Y cuando estaba en India también la conexión no era tan buena, la conexión a internet no era tan buena como lo es ahora. Ahora la conexión ha mejorado. Así que sí puedo enseñarles todo lo que pueda por internet. No hay necesidad de que vengan a verme y gasten todo el dinero para viajar. Y pueden escuchar el Dharma cómodamente desde sus casas. Esto es muy bueno, ¿cierto? Así que esto es una ventaja y es muy beneficioso para ustedes. Así que por esta razón, mi esperanza es que pueda enseñar más Dharma este año. No tengo mucho más que decir. Estoy un poco cansado yo también. Ya no puedo pensar nada más que decir. Mi mente se ha vaciado. Así que creo que es mejor que lo dejemos aquí. Tendremos un descanso de 20 minutos y después regresaremos todos juntos a recitar el océano de canciones Kagyu.